Muy bien. Cazando las zorras pequeñas. El versículo decía, cazadnos las zorras pequeñas, porque ¿qué hacen las zorras pequeñas? Las zorras pequeñas destruyen grandes viñas. El 4 de septiembre del 2006 murió Steve Irwin, que nació en 1962. Murió el 4 de septiembre del 2006. ¿Quién se acuerda de él? ¿O ha oído hablar de él? Yo sé que era conocido, bastante conocido. Se caracterizó porque él fue una persona que jugó con los animales, le gustaban los animales, iba a explorar animales, le encantaba buscar, estudiar de los animales y enseñarle a la gente de los animales, y él tenía programas que se presentaban en el canal, en el Discovery Channel, que en algunos países se llama Animal Planet también salía él. Así que era muy conocido y murió en esa fecha. Y hay algo interesante que me llamó la atención de él, pero primero damos algunas otras fotos de él. Le llamaba, el nombre de él fuera el cazador de cocodrilos, le llamaban a él. A Steve Irwin, le llamaban el cazador de cocodrilos. Entre todos los animales exóticos y peligrosos con que él trató muchas veces con los cocodrilos y otros animales. Aquí tenemos una foto de él con su esposa y su niña. Así que ahí está él con su esposa. Aquí lo tenemos con un cocodrilo pequeño. Déjeme decirle que estos lagartos, aunque sean ahí pequeños, son un poquito peligrosos. Hemos tenido nosotros la curiosidad, como era Luisa, en las iglesias de que los niños se instruyan, y para eso teníamos, cuando íbamos en el sur, teníamos una convocación cada año. Y en esa reunión especial cada año pedíamos que nos llevaran serpientes, nos llevaran unas serpientes muy hermosas. Y entonces, claro, las hermanas siempre no les gustan las serpientes, la mayoría de las damas les tienen terror, y en la iglesia decían que ellas, pues no les gustaba mucho que llegara ese día, pero a los niños sí les encantaba. Así que aquí lo vemos el hombre cocodrilo, siempre arriesgándose. Estuvo ante animales bien peligrosos y nunca le ocurrió nada. Ahí tenemos con una serpiente, es una boa, esas boas no son venenosas. Esta es una de las serpientes preferidas, de estas serpientes de este color, muy hermosa, por cierto, y también hay una que es color anaranjado, color zapote, vamos a decir, o color orange, ¿qué diría yo? Porque esto también es color naranja, ¿no? Pero más anaranjada, vamos a decir. Hay una así muy hermosa, y esta también es esa serpiente muy hermosa. Siempre jugó con animales. Aquí hay esta es una boa también. Y aquí lo vemos con un koala y dándole a un tigre, dándole biberón. Y él era, Steve Irwin fue un hombre grande, vamos a decir, en el mundo como artista, podríamos decir, y también como alguien que estudió los animales y que quería mucho los animales. Pero desafortunadamente él murió frente a un animal muy inofensivo, podríamos decir. Una mantarraya, o en inglés se llama stingray. Si ustedes viajan a Orlando, en SeaWorld van a ver muchas. Hay muchas mantarrayas, puede tocarlas. Ellas están ahí nadando. Y algo que traigo el nombre de Steve Irwin porque él fue un gigante que murió por un animal inofensivo, frente a un animal inofensivo. Quería hacer una afirmación, entró en el agua con su vestido de buzo, ¿verdad? Y iba allí él, llevaba un micrófono especializado en el agua, micrófonos que pueden meter debajo del agua. Estaba allí el camarógrafo, quería filmar una mantarraya, y accidentalmente, diría, la mantarraya se acercó a él o quiso atacarlo, no sabemos por qué, y la mantarraya lo hirió en el pecho. Y murió. Ustedes conocen la historia, no cómo murió él. Pero la noticia me llamó la atención porque este animal podemos decir, es inofensivo. La gente anda junto a las mantarrayas. Claro que es peligroso si la aguja, el aguijón de la mantarraya se lo clava a una persona. Quizás el aguijón de la persona ha chuzado a las personas en las piernas, en algún lado, pero a él fue en el corazón. Y fue un aguijón bien grande. Precisamente vamos a ver un video del momento. Ahí está él, en medio del fotógrafo, ahí está el fotógrafo, ahí la mantarraya llega
y se le acerca la mantarraya y la mantarraya lo ataca, o accidentalmente en esos momentos entierra su aguijón. Ahí ya él está con el veneno de la mantarraya o en el corazón, y fue herido y murió. La Biblia nos enseña y nos muestra que hubo grandes gigantes que cayeron ante peligros que para muchos hubiese sido un peligro ofensivo. Y yo me voy a referir a gigantes espirituales que cayeron frente a enemigos o frente a peligros que se consideraban que eran inofensivos. Junto a problemas, junto a pecados que parecían pequeñitos, cayeron muchos gigantes. Así que por eso el versículo de hoy dice: cazando las zorras pequeñas, porque echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están ¿en qué? Están en cierne. Ustedes saben que por allá en los lados donde se escribió la Biblia en Palestina hay una especie de planta de uva, diferente a las de acá, y se sembraban y crecían como si fuera una especie de árbol. Cuando una zorra venía a comer, estiraba su cuello y tomaba la fruta y se iba. Pero había un tipo de zorras pequeñitas que no crecían mucho, que no alcanzaban a llegar hasta donde era la rama, y para poder comer empezaban ellas a dañar el tronco, la pequeña matica o el arbolito, hasta que caía, comía lo que iban a comer. Pero la planta, ¿qué sucede con la planta? Se secaba y se perdía el resto de fruta, porque no todo el árbol se lo iba a comer. Entonces, por eso esas zorras pequeñas llegaron a ser peligrosas para la gente que cultivaba allá. Por eso decía, cazando las zorras pequeñas, porque ellas destruyen grandes viñas. Así que, ¿cómo destruyen las zorras pequeñas las viñas? ¿Cuáles son en realidad las zorras pequeñas? ¿Y qué es lo que en sí destruyen? La Biblia le ha llamado, y Jesús le llamó a la iglesia y al pueblo de Dios, le llamó ¿cómo? La viña. Y por eso hasta un versículo que dice: trabajad y orad ¿en qué? En la viña del Señor. ¿Cuál es la viña del Señor? La iglesia. Las pequeñas zorras pueden destruir la viña del Señor. Entonces tenemos que tener cuidado de las pequeñas zorras. Dice en 2 Timoteo 4, del 1 al 2, dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, reargulle, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Nosotros tenemos siempre, mis hermanos, el deber de enseñar. El apóstol Pablo da el consejo, dice que te encarezco delante de Dios que prediques la palabra. Hay que predicar la palabra, hay que instar a tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué significa instar a tiempo y fuera de tiempo? En todo momento, instar en tiempo y fuera de tiempo. A veces nosotros, para una persona que va a presentar un tema, un pastor, o un predicador, cualquier predicador, una de las preguntas que se hace es: ¿qué voy a predicar? ¿Verdad? ¿Cuál es el objetivo de la predicación? Algunas personas dicen: voy a predicar para que la gente se emocione, y hay gente que es bien activa para ser emocionada o no, para que la gente esté bien eufórica. Otros dicen: voy a predicar y yo espero con mi sermón, pensará alguno, de que algunos lloren. ¿Usted no ha oído sermones bien sentimentales? Donde los pañuelos salen, las lágrimas corren. O sea que hay todo tipo de temas. Otro tema, alguien puede decir: voy a predicar para alimentar la iglesia, ¿verdad? Otro dice: voy a predicar por si alguien está haciendo tal cosa, se arrepienta, para arrepentimiento. Hay diferentes motivos para la predicación, diría yo. Y a veces un sermón podría parecer no relevante. Dice: no, ese tema, eso no me cae a mí. O hay iglesias grandes donde la gente dice: eso que están predicando le cae a tal hermano. Eso es precisito. Eso lo están predicando a este hermano, porque yo no voy así. ¿Verdad? O es posible que alguien diga: oh,
el predicador predicó para echármelas. Él ya sabía que mi problema que tengo y cogió el púlpito para decírmelo el día ya. Hermanos, es cierto, nunca debe usarse el púlpito para decirle cosas a una persona. Si alguien sabe que alguien está en una dificultad, visítelo, ore con él. Pero me llama la atención a tiempo y fuera de tiempo. Siempre hay que instruir, ¿verdad? Hay que instruir, hay que reprender, exhortar con toda paciencia y doctrina. Así que el tema de hoy es algo que nos instruye, nos ayuda, ¿verdad? En ciertos aspectos, especialmente en la vida cristiana práctica, debemos siempre estar pidiéndole a Dios que nos ayude a ser prácticos, para nosotros vivir mejor. Todo tema debe construirnos, debe ayudarnos a crecer en la gracia del Señor. Ahora, ¿cuáles son las zorras pequeñas que destruyen la viña del Señor? Voy a colocar aquí unas cosas que no son zorras pequeñas. Y voy a colocar abajo las zorras pequeñas. Las zorras pequeñas son pequeños pecados. Las zorras pequeñas no son adorar ídolos, porque nosotros no, ídolos, muñecos, vamos a decir muñecos o figuras. Yo no creo que nadie en nuestra iglesia en ningún lugar esté adorando alguna imagen, ¿no es cierto? A lo mejor otro tipo de ídolos modernos, ¿no? pero no creo que las zorras pequeñas sean los ídolos. Animales inmundos tampoco. Yo creo que serán poquitos. Por ejemplo, yo la otra vez tuve la oportunidad de darle el mensaje a una familia y ellos se bautizaron y pasaron algunos 3, 4, 5 años y me los encontré a ellos en otro estado. Y sabía que estaban en donde vivían. Traté de comunicarme con ellos para visitarlos, saludarlos y fui a saludarlos. Y ellos contentos, hacía tiempo que no nos veíamos y entonces me invitaron que fuera a comer. Yo hice algo que tenía que hacer en esa ciudad y fui a comer con ellos. Y entonces cuando estábamos comiendo, yo les dije, ¿cómo les va? ¿Cómo les ha ido? Y me decía él, pastor, gracias a Dios que el Evangelio ha cambiado nuestra vida, mi vida. Hemos cambiado bastante, estamos muy contentos. Y entonces la esposa diciendo, sí, pastora, estamos viviendo mejor, el Evangelio nos ha ayudado mucho, solo que tenemos un problema. Y yo le dije, ¿cuál es el problema? No, que a mi esposo todavía le gusta la carne de puerco. La carne de cerdo él come todavía, me explicaba ella. Entonces, es muy raro casi encontrar, y bueno, yo pues hablé con él, traté de ayudarle, ¿no es cierto? Pero es muy raro encontrar ya un cristiano, un adventista ya maduro, una persona comiendo carnes inmundas. O sea que no podríamos decir que las zorras pequeñas son comer carnes inmundas, porque casi nadie. Drogas ilegales. Yo no creo que hayan... Y si lo hay, yo creo que ya borran de la iglesia una persona que tenga drogas ilegales, un cristiano que tenga drogas ilegales o que Dios ampare y favorezca, ¿no? Que fume cosas que no debe fumar o que fume licor. Es difícil también encontrar un adventista y si resulta con eso, pues deja de ser adventista porque lo borran, que se emborrache. O sea que las zorras pequeñas tampoco es el licor. Armas para asesinar. Yo no creo que hayan cristianos que anden con armas para asesinar. Bueno, si tienen un arma es para cazar, ¿no? Algunos hermanos que les gusta la caza, ¿verdad? O que viven en lugares peligrosos y tienen un fusil o algo para espantar animales, que no coman sus animales domésticos o defender la familia, ¿no? De animales salvajes, pero no para asesinar. Tampoco creo que las zorras pequeñas sea adulterio. Pues yo no creo que una persona tome el adulterio y la infidelidad como algo ligero, no, esas no son las zorras pequeñas, pero sí podríamos decir hoy en las zorras pequeñas, pecados pequeñitos que a la persona le parecen pequeñitos, que parecen inofensivos, pero que debilitan el crecimiento de la viña del Señor. Esas son las zorras pequeñas. Pecados pequeñitos que parecen inofensivos, que debilitan el crecimiento de la viña del Señor. Por eso hay que cazar a esas pequeñas zorras. Vamos a ver más que el mensaje que nos dice la palabra de Dios. La crítica destructiva es una zorra pequeña. ¿Ustedes creen que la crítica destructiva sí puede estar entre las iglesias o no? ¿Cuál es la crítica destructiva? Digo destructiva porque hay crítica no destructiva.
Porque una persona, por ejemplo, especialmente cuando hay clases para predicación, yo he dado clases de predicación, ha habido lugares donde he tenido hermanos y hermanas que dicen, pastor, me gustaría como aprender a predicar, a mí me gusta predicar, pero me queda como difícil preparar un tema, me gustaría aprender a predicar. Entonces yo enseño técnicas de cómo preparar un sermón y también de cómo hablar. Y entonces cuando viene la práctica, se hacen prácticas, mis sermones pequeñitos de 5 minutos, predica un hermano, y después entre los que están allí y este servidor le dicen, bueno hermano, usted predicó muy bien, y entonces, pero debe alzar más la cabeza, o esto y lo otro. O sea, se hace una crítica, pero crítica ¿qué? Constructiva. Pero entonces la crítica destructiva, el rumor, ¿ustedes saben lo que es un rumor? ¿Ah? El hermano aquí dice chisme, y a veces son sugerencias que la persona no ha sabido dar. Las sugerencias a veces se convierten en rumores. ¿Qué es una sugerencia? Por ejemplo, en otro aquí estamos, este grupo es un bebé recién nacido que va a ir creciendo, ¿verdad? Pero más que todo en los bebés, en los adultos, las iglesias grandes, a veces ocurre el rumor. Y entonces a veces alguien quiere que cambien algo, ¿no? Aquí hay que mejorar algo. Y la persona tiene una sugerencia. Entonces la persona llega y la sugerencia, en lugar de venírsela a dar a la hermana que tuvo la sociedad de jóvenes, o el hermano que tuvo, en lugar de llamarlo y orar y decirle, mira, ¿no te parece que esto, y ayudarlo, ¿no es cierto?, con el cambio que quiere que haga? La persona llega en público y dijo, no, y en el lugar equivocado, la gente equivocada, no, esa sociedad de jóvenes como la hacen, eso, mire lo que eso ya es un rumor. Entonces eso es una zorra pequeña porque destruye la viña, ¿verdad? La rebelión contra el orden establecido por Dios. Nosotros vamos a ver ejemplos de que en la palabra de Dios hay pecados que los hombres en la Biblia consideraron, o cosas consideraron inofensivas, pero que Dios no las trató como si fueran pequeñas. La indiferencia hacia los que perecen sin conocer el Evangelio. Es triste saber que si uno vive en un sitio y tiene unos vecinos, y el cristiano vive allí y nunca les ha dicho a ellos el peligro que hay en el mundo de que venga Cristo y mucha gente se pierda. Entonces la indiferencia hacia los que perecen sin conocer el Evangelio, la rebelión contra el orden establecido, el rumor, la crítica destructiva, estas son cosas que destruyen grandes viñas, destruyen iglesias. Por lo menos no vamos a decir que hace que cierren la iglesia, pero por lo menos hace que la vida espiritual o la espiritualidad allí se termine, o sea perjudicada grandemente. Nadab y Abiú, aquí tenemos un ejemplo. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incenciario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová ¿qué? Fuego extraño, que él nunca les mandó, y salió fuego delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. ¿Y qué sucede? Y Aarón cayó. Mis hermanos, Dios tenía un fuego, ¿verdad? Y ese era el fuego que el pueblo que los sacerdotes tenían que usar. ¿Pero qué hicieron ellos? ¿Trajeron qué? Fuego extraño. Había un fuego constante de que hicieron la dedicación, Dios encendió un fuego allí. Y en ese fuego hacían constantemente, habían sacrificios y había un fuego que nunca se apagaba en el santuario. Y ese fuego que producido por el Señor era el fuego que tenía que usarse ahí. Pero ellos desobedecieron. Aquí la cuestión es que no siguieron las instrucciones de Dios. Hicieron las cosas a su manera, no como Dios quería. ¿Y qué sucedió con ellos? Perecieron. A la hora del culto, esta es una cita de Patriarca y Profeta en la página 373. A la hora del culto, cuando las oraciones y las alabanzas del pueblo ascendían a Dios, 2 de los hijos de Aarón tomaron cada uno su incienso y quemaron incienso para que ascendieran como agradable perfume ante el Señor, pero violaron las órdenes de Dios usando ¿qué? Fuego extraño. Para quemar el incienso se valieron de un fuego común en lugar del fuego sagrado que Dios mismo había encendido y cuyo uso había sido ordenado para este objeto. A causa de este pecado salió fuego delante del Señor y los devoró a la vista del pueblo. Mucha gente se preguntaba, pero el Señor, ¿por qué hizo eso?
¿Por qué ocurrió? Si mucha gente no sabía, o mucha gente no ha entendido a través de la historia el por qué ellos perecieron, fue porque ellos no usaron el fuego de Dios, sino que usaron fuego extraño. Es decir, aquí, aunque no estaban cometiendo un pecado grave de matar, de robar, o estaban haciendo algo que ellos consideraban pequeño, que no era pecado, no seguir las instrucciones de Dios. Nosotros siempre tenemos que hacer y seguir lo que el Señor nos ha pedido. En 2 Samuel 6, del 6 al 7, ocurre algo similar. Cuando llegaron a la era de Nacón, dice, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban, y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. ¿Qué ha dicho el Señor? El Señor ha dicho, los únicos que pueden tocar el arca serán ¿quiénes? Los levitas, algunas personas que estaban, sacerdotes que habían sido escogidos para tocar el arca, y cuando iban los bueyes parecían tropezar, parecía que el arca fuera a caer, y entonces él extendió su mano para que no se cayera el arca. Aparentemente se puede decir, tenía buenas intenciones, pero él sabía que él no podía tocar eso, y murió. Y murió por esa temeridad, dice ahí, con la que él actuó. Comentando eso, dice Patriarca y Profeta en la página de 764, dice, la suerte de Usa fue un castigo divino por la violación de un mandamiento muy explícito. Por medio de Moisés, el Señor había dado instrucciones especiales acerca de cómo transportar el arca. Solo los sacerdotes descendientes de Aarón podían tocarla o aún mirarla descubierta. ¿Solo quiénes? Los sacerdotes que habían sido escogidos. ¿Y qué pasa ahí? Usa, no le importó eso, no le importó la instrucción de Dios, y ha ocurrido a través de la historia de que la gente toma a la ligera las instrucciones de Dios y ocurren y el Señor y tienen las consecuencias. Veamos ahora otro versículo, dice aquí, mas cuando ya era fuerte, hablando de otro rey ahora, de Usías, mas cuando ya era fuerte su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar, para quemar incienso en el altar del incienso, y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra el rey Usías, y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y te será para gloria, y no te será para gloria delante de Jehová. Entonces Usías, teniendo la mano en el incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes de la casa de Jehová junto al altar del incienso, y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí que lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente a aquel lugar, y también se dio prisa para salir porque Jehová le había herido. ¿Qué sucedió con este rey? ¿Era el rey? Era el rey, tenía autoridad como rey, pero no podía entrar y quemar incienso o hacer oficiar como sacerdote, porque él no estaba ungido para eso. Y entonces mire lo que le ocurrió, él se rebeló contra Dios y le ocurrió esa desgracia. Nosotros tenemos que siempre hacer las cosas como Dios quiere y respetar el orden establecido por Dios. Aquí vemos entonces otro ejemplo. Pero cierto hombre llamado Ananías, con su mujer Zafira, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer y trayendo solo una parte. O sea, le prometieron que iban a vender una heredad y todo era para Dios si la vendían. O sea, la dieron a Dios, pero después de que la vendieron hicieron otra cosa. Lo puso a los pies de los apóstoles y le dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti y vendida
no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron, y llevándose los jóvenes. O sea, voy a parar un momentico aquí para explicar. ¿Qué había hecho él? Había prometido, había orado en su oración, y delante de ellos allá el Espíritu Santo le había prometido que iba a enderezar ahí, que le iba a entregar para la obra de Dios. Pero ¿qué hizo? Después de la que la vendió, su corazón cambió, engañó, vino y mintió, preguntó, dio otro valor. ¿Y qué sucedió? Vino un gran temor sobre todos los que oyeron, y llevándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasó un lapso como de 3 horas, o sea, abrieron un hueco y lo enterraron. Sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que ha acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta, a los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él, expiró, y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron. ¿En dónde? Junto a su marido. Ahora, la pregunta que yo me hago es, ¿ocurre eso ahora en nuestra época, a toda hora? Estamos muriendo gente que prometió darle al Señor tanto y le faltó al Señor. Mis hermanos, todas estas lecciones son para nosotros. Todo eso que ocurrió es para nosotros. El Señor es misericordioso. Nosotros no podemos nosotros tomar las cosas de Dios a la ligera. Nosotros no podemos, no nos puede parecer, o no podemos tomar que las cosas de Dios son pequeñas. Nuestro trato con Dios debe ser con respeto. Y debe ser, nosotros no podemos hacer lo mismo que hizo allí Ananías y Zafira. Dice Jeremías 9, 23 y 24: así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere a alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Hermanos, nosotros debemos de tener en cuenta las cosas que nos parecen pequeñas en relación con la adoración a Dios, en relación a nuestra vida cristiana. Debemos de ser vigilantes y cazar esas zorras pequeñas, esas deficiencias, pequeños pecados que tenemos, digamos, o deficiencias. Nosotros debemos de tener cuidado y pedirle a Dios que nos ayude a servirle de todo corazón. Dice: completad mi gozo, dice Pablo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, teniendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Qué diferente esto a la psicología moderna, ¿verdad? Si algún jovencito, un niño o una persona está deprimida o tiene problemas y va donde un psicólogo, un consejero, nunca le va a decir que se sienta inferior a los demás. Dice: estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. ¿Qué va a decir la gente? No, este tiene complejo de inferioridad. Pablo no está pidiendo aquí que tenga complejo de inferioridad. Lo que está Pablo es diciéndole que cuidado con ir a tener un complejo de superioridad, porque hay gente que puede sentirse superior a los demás. Lo que dice él allí es que respete a los demás, que sienta que los demás valen. Y si es posible, dice, cada uno como superiores a sí mismo. Si una persona siente a otro superior a sí mismo en el sentido espiritual, religioso, no va a ir a competir con él, a presentarle competencia ni nada. Esto es lo que quiere ahí, lo que está hablando Pablo aquí, es de un espíritu de humildad, de respeto, de sinceridad que debe tener los cristianos, que deben de tener los unos con los otros. Para que ya no seamos niños fluctuantes, dice, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de los hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad con amor crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concentrado y unido entre sí por todas las coyunturas
que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir, ¿qué? Edificándose en amor. Qué bonitos consejos, ¿verdad? Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Debemos siempre estarnos ayudando mutuamente. Debemos de siempre estarnos apoyando mutuamente. Debemos de mirar todos los aspectos de nuestra vida, tratar mejor a nuestros hermanos, a nuestros amigos, dar un testimonio de un carácter totalmente transformado para el Señor. Dice también en Juan 15, 4 al 5, dice: permaneced en mí, dice el Señor, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada que podéis hacer. Mis hermanos, es únicamente aferrados al Señor en que nosotros podemos tener la actitud que el Señor quiere que tengamos, el comportamiento ideal que Él quiere que tengamos. Nosotros debemos de andar en cada momento llenos de fe, llenos de gozo, dispuestos a presentar a Cristo a cada persona que nos encontremos, y de esa manera nosotros poder amar a nuestros semejantes y hacer todo lo mejor, lo que esté a nuestro alcance por ellos. En Juan 15, 7 al 8 dice: si permanecéis en mí y mis palabras en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así que mis discípulos. Qué maravilloso, ¿no? Permanecer en mí, dice el Señor. Y si permanecieres en mí y mis palabras en vosotros. Quizás a veces nuestras oraciones no van a ningún lado porque no permanecemos en el Señor, ¿verdad? Porque ahí está diciendo Él: pedid todo lo que queréis y os será ¿qué? Y os será hecho. A veces nosotros le pedimos al Señor y a veces Él se demora en respondernos, pero de todas maneras Él sabe lo que es lo mejor para nosotros. Por parte nuestra, lo principal no es solo orar a Él, sino permanecer siempre en el Señor. Ese debe ser nuestra meta. Y el Señor Jesús está dispuesto a ayudarnos. Él nos dice claramente en Filipenses 4:13: todo lo puedo ¿en quién? En Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Señor está dispuesto a ayudarnos. Por eso en Proverbios 23:26, a través del sabio, dice: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Es decir, debemos de mirar los caminos del Señor. Nuestro trabajo es entregarle al Señor nuestro corazón, nuestra voluntad, y mirar por sus caminos. La mayor seguridad para nosotros poder andar como el Señor quiere que andemos es estar entregados en las manos del Señor. Y siempre siendo nuestro camino alumbrado por su palabra. Como Él dice en su palabra: lámpara es a mis pies, dice, lámpara a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Dios quiera que nosotros podamos estar dispuestos de todo corazón a mirar nuestras deficiencias, aunque nos parezcan pequeñas. Si estamos fallando en algo, si en algo estamos descuidándonos, que el Señor nos ayude a terminar con eso, para que de esa manera la viña del Señor siempre esté fortalecida. Que nosotros aportemos a la viña del Señor, a su iglesia, cada vez aportemos lo mejor. Y lo mejor que nosotros podemos darle a la viña del Señor es una vida consagrada al Señor Jesús. Y de esa manera nosotros podemos acabar con todas esas pequeñas zorras que destruyen grandes viñas. Dios quiera que podamos crecer en la vida cristiana. Que cada uno de los que estemos aquí podamos realizarnos como cristianos y que podamos resplandecer y a través de nuestro comportamiento mostrar el carácter de Cristo y poder estar listos y preparados para un día cuando Cristo aparezca en las nubes de los cielos, poder decir: este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Que Dios les bendiga.